Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque, créanme, tenemos un tema que está que arde. Y no me refiero a un simple chisme. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, un secreto, algo que está sacudiendo el mundo bueno, ya lo descubrirán. Pero antes de que sigamos, quiero darles una bienvenida súper calurosa a este canal. Si eres nuevo por aquí, prepárate. Nos encanta explorar los temas más jugosos, analizar las historias más intrigantes y, por supuesto, debatir sobre todo lo que se nos cruza por la mente. Así que si te gustan los chismes, las teorías, las noticias impactantes y las conversaciones sinceras, este es tu lugar. Y hablando de lugares, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Es totalmente gratis y así te aseguras de estar siempre al tanto de las últimas novedades. No te lo pierdas. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. El título de este vídeo lo dice todo: escándalo, el secreto impactante de Mert, Afra, amor verdadero o farsa. Sí, amigos, hoy nos adentraremos en la vida, el amor y, bueno, la posible decepción de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Este tema ha estado en boca de todos, en redes sociales, en los medios, en todas partes. Y la verdad es que la situación da para mucho debate, mucha especulación y, sobre todo, mucha curiosidad. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, les daré un breve resumen. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu son dos estrellas de la televisión turca, conocidos principalmente por su participación en la exitosa serie Yalan. En la serie interpretan a una pareja, y la química entre ellos es innegable. De verdad, es de esas químicas que traspasan la pantalla. Así que, como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y para deleite de los fans, los rumores se convirtieron en algo más. Fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que Mert y Afra eran, efectivamente, una pareja. Y vaya que eran una pareja adorada. Los seguidores de ambos actores y de la serie en general estaban extasiados. Ver a sus personajes favoritos viviendo un romance fuera de la pantalla era el sueño hecho realidad. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no dura para siempre. Recientemente empezaron a circular rumores de un posible distanciamiento, de tensiones, de sorpresa. Un posible engaño por parte de Mert. Y aquí es donde entra el escándalo. Se habla de una tercera persona, una actriz, que supuestamente habría estado involucrada con Mert. Los detalles son confusos, contradictorios y, por supuesto, han desatado una ola de especulaciones y acusaciones. Ahora, ¿qué es lo que realmente sabemos? Pues, no mucho. Lo que tenemos son rumores, fotos, vídeos y la reacción de los implicados, que por cierto, ha sido bastante discreta. Mert y Afra no han hecho declaraciones oficiales, lo que por un lado, es comprensible, ya que están en todo su derecho de mantener su vida privada, pero por otro lado, alimenta aún más las especulaciones. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es todo una simple tormenta en un vaso de agua, un malentendido, un simple rumor sin fundamento? ¿O hay algo más oscuro, algo que podría cambiar para siempre la percepción que tenemos de esta pareja? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a analizar las pruebas, las pistas, y a tratar de descifrar qué es lo que realmente está pasando. Primero hablemos de las pruebas. Las fotos y vídeos que han circulado en redes sociales son, en su mayoría, ambiguas. Podemos ver a Mert y a la supuesta tercera persona en lugares públicos, pero nada que confirme un romance. Son imágenes en las que pueden estar compartiendo una conversación, o simplemente coincidiendo en algún evento. Es importante notar que la calidad de estas imágenes a menudo es baja, tomadas con teléfonos móviles y desde la distancia, lo que dificulta aún más la interpretación. La perspectiva del fotógrafo, por supuesto, juega un papel crucial en cómo se percibe la situación. Por otro lado, están los testimonios, los rumores y las filtraciones de información. Estos son más difíciles de verificar, ya que a menudo provienen de fuentes anónimas o poco confiables. Pero como siempre, hay que analizarlos con cuidado. En ocasiones el humo es señal de que hay fuego. Estas fuentes, a menudo blogueros y páginas de chismes turcos, han publicado supuestos detalles sobre encuentros secretos, mensajes y llamadas telefónicas, y hasta testigos presenciales.
Sin embargo, la falta de nombres concretos y la posibilidad de manipulación de la información son factores que debemos tener en cuenta. ¿Son estas fuentes realmente confiables o están exagerando para generar más clics y atención? Ahora, hablemos de los motivos. ¿Por qué Mert podría haber engañado a Afra? ¿Por qué alguien querría involucrarse en un escándalo como este? Las razones pueden ser muchas y variadas. Podría ser por un simple error, una infidelidad pasajera, un descuido. Podría ser por ambición, por popularidad, por querer llamar la atención. O como en muchas ocasiones, podría ser todo una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie. La presión de la fama, los viajes constantes, la convivencia en el set de rodaje, todo esto puede influir en las decisiones de una persona. No podemos descartar ninguna posibilidad. En el mundo del espectáculo, a veces la realidad y la ficción se mezclan, y es difícil saber qué es genuino y qué está orquestado. La industria televisiva turca es conocida por su intensa maquinaria de promoción y relaciones públicas. Las relaciones amorosas entre los protagonistas de las series a menudo se utilizan para aumentar el interés y mantener a la audiencia enganchada. Es posible que esta situación sea parte de un plan más grande diseñado para mantener a Yalan en el centro de la atención. Si este fuera el caso, sería una jugada audaz, pero también arriesgada, ya que podría afectar la reputación de los actores involucrados. Pero, ¿y Afra? ¿Cómo se siente ella ante todo esto? Imagínense la situación, una mujer joven, talentosa, que ha encontrado el amor en un compañero de trabajo. Y de repente los rumores de infidelidad, las especulaciones, la presión mediática, debe ser muy duro. La exposición constante a la crítica y el escrutinio público puede ser abrumador. Es importante recordar que al final del día son personas. Personas con sentimientos, con emociones, con vidas privadas que merecen respeto. No debemos olvidar que aunque sean figuras públicas, no están obligadas a darnos explicaciones ni a justificar sus acciones. La falta de declaraciones oficiales por parte de Afra solo aumenta el misterio y la incertidumbre sobre su estado emocional. Es crucial considerar el impacto que este escándalo podría tener en la carrera de Afra. La imagen pública de una actriz es un activo valioso, y los rumores de infidelidad podrían afectarla. Sin embargo, Afra es conocida por su profesionalismo y talento, lo que podría ayudarla a superar esta situación. Sus fans, por supuesto, estarán pendientes de cualquier señal que indique cómo se siente y cómo está afrontando la situación. Pero volviendo a la pregunta central, ¿amor verdadero o farsa? Es una pregunta difícil de responder. En base a lo que hemos visto, la química entre Mert y Afra era innegable. Se veían felices juntos, se apoyaban, se mostraban cariño en público. Pero, ¿era todo una fachada? ¿Era todo parte de un juego para mantener el interés en la serie? Las redes sociales, donde abundan las fotos y vídeos de la pareja, muestran una imagen de felicidad y complicidad. Sin embargo, la realidad detrás de las cámaras podría ser muy diferente. Personalmente me cuesta mucho creer que todo fuera una farsa. Creo que en un principio el amor entre ellos era genuino. Pero las circunstancias, la presión, los egos, todo eso puede afectar una relación, por muy fuerte que sea. La fama, el éxito, las tentaciones, todos estos factores pueden poner a prueba cualquier relación. Es posible que haya habido problemas, desacuerdos, infidelidades. Es posible que ahora mismo estén pasando por un mal momento. O también es posible que todo sea un malentendido, un rumor sin fundamento. La falta de evidencia concreta, como declaraciones oficiales o pruebas irrefutables, hace que sea difícil determinar la verdad. Lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que ellos mismos decidan hablar, si así lo desean. Esperar a que la verdad salga a la luz. Mientras tanto podemos seguir analizando las pistas, debatiendo sobre el tema y, sobre todo, respetando la privacidad de Mert y Afra. La especulación, aunque inevitable, debe hacerse con cautela y respeto. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el amor entre Mert y Afra era verdadero? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores de infidelidad? ¿O creen que todo es una simple estrategia de marketing? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus teorías, sus opiniones, todo lo que se les ocurra. La discusión está abierta. Es importante recordar que cada uno tiene derecho a su opinión, y el debate constructivo es fundamental para entender este tipo de situaciones.
Para profundizar un poco más en el contexto, es crucial entender la cultura de celebridades en Turquía. Los actores y actrices turcos son seguidos de cerca por sus fans, y sus vidas personales a menudo son tema de discusión en los medios de comunicación y las redes sociales. Las relaciones amorosas, los escándalos y los rumores son parte integral de la industria del entretenimiento. Los paparazzi están siempre al acecho buscando capturar momentos que puedan generar titulares. Además, la industria turca de series de televisión, conocida como Dizi, es muy prolífica y exporta sus producciones a numerosos países. Esto significa que las estrellas turcas son conocidas en todo el mundo, y su vida personal se convierte en un tema de interés global. La fama y el éxito pueden ser una espada de doble filo, trayendo consigo tanto oportunidades como desafíos. Es importante también mencionar la importancia de Yalan en la carrera de Mert y Afra. La serie ha sido un gran éxito, y ha catapultado a ambos actores a la fama. La química entre ellos en la pantalla ha sido uno de los factores clave del éxito de la serie. Por lo tanto, cualquier rumor o escándalo que involucre a los actores podría afectar la percepción del público sobre la serie y su futuro. Finalmente, es esencial recordar que las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de rumores y noticias. Las plataformas como Instagram, Twitter y TikTok son el caldo de cultivo para la especulación y la discusión sobre la vida de las celebridades. Los fans crean comunidades y debaten sobre las noticias, compartiendo sus opiniones y teorías. Es importante ser conscientes del poder de las redes sociales y la influencia que pueden tener en la opinión pública. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre el escándalo de Mert y Afra. Intenté mantener un tono objetivo, analizando la información disponible y tratando de entender lo que está pasando. Siempre es importante abordar este tipo de temas con sensibilidad y respeto, reconociendo que hay personas reales involucradas. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su participación. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, saber qué piensan, qué les pareció el vídeo. La conversación es fundamental. Sus comentarios son importantes para mí, y me encanta leer sus diferentes perspectivas. Así que ya saben, me gusta, compartir, suscribirse y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.